Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ernesto Ramas y esto es Peluqueros Pataleando. Cindy, un placer tenerte aquí en un episodio del podcast. Para mí es una conversación que me hace mucha ilusión tener porque desde que conocí tu trabajo me gustó muchísimo tu manera de trabajar y quiero ver qué hay detrás de todo ese buen trabajo que has logrado, que has tenido. De verdad que gracias por aceptar la invitación y como te dije al principio, pues por hacer el esfuerzo de levantarte temprano y estar aquí. De verdad, muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme. Estoy muy, muy agradecida. Sí, qué bien, qué bien. Pues mira, es un placer. Me gusta siempre compensar comenzar los episodios un poco hablando acerca de cómo te iniciaste en el grooming. ¿Cómo fue ese momento que decidiste hacerte peluquera canina? ¿Cómo se dio? Ok, pues es una historia un poquito larga. Tranquilas, que Eh, tenemos tiempo. ok, pues mira, yo trabajaba en una maquila de carnes. Ok, Entonces, era de que yo vivía en México y trabajaba en Estados Unidos. O sea, yo nací acá, pero crecí en México. ok, Estoy en frontera, ok. entonces era de que levantarme súper temprano y todo eso, y dije, ay, no, no me gusta el trabajo, voy a renunciar y voy a buscar otra cosa. Y me metí de que en un grupito de Facebook y miré una publicación que decía que buscaban un bañador. Obviamente tenía un montón de candidatos, todos querían trabajar de eso. Y dije, ah, pues bueno, voy a aplicar, ¿no? Que quién quita y si me Sí. contraten. Pues sí, sí me contrataron, todo bien. Este, pero resulta que la persona que me contrató iba a vender el negocio. O sea, que ella me quería como de que contratar para venderlo con todo y empleados. Ok, ok, o sea, para vender el paquete completo. Ok, Sí. ok. Y yo no sabía nada. Y yo dije, me preguntó, no, ¿qué tú sabes? Y yo, no, sí, sí, claro, claro que sé. O sea, Pero ya, nunca mucha habías bañado ni experiencia. siquiera a un perro que tuviese en casa ni nada, ¿no? Ni chihuahua ni nada. No, Y ok. dije, no, sí, sí, claro, o sea, una profesional. Y ella me dijo, ah, ok, perfecto. Más o menos me enseñó, así como que cómo se manejaba y se fue. Y ella era muy buena, ella tenía como, creo que ya como 15 años de peluquera. Ok. Y yo me dijo, no, te vas a quedar con la muchacha de allá. Y la muchacha así de que, con una cara. Dice, ¿y esta quién es? Me vino a quitar mi trabajo. Y yo dije, ok, bueno, está bien. Entonces ya ella se fue y todo. Y yo me quedé con los nuevos dueños, era una pareja. Y me dijo, ok, pues va a funcionar diferente, te vamos a pagar tanto la hora. Creo que en ese entonces era como $13, algo así, muy poquito. Ok. Y me dijo, pues necesito que bañes perros y la. Y pues yo no sabía, ¿no? Entonces yo recibía perros de esos que eran una sola pieza el nudo y me Ah, decían, sí. ay, sí, me decían, lo quiero larguito, lo quiero de 1 pulgada. Y yo, claro que sí. Y ay, no, Eh, pues sí, súper regañada de todo, además de que pues honestamente no era una buena, no se le daba a enseñar, no era muy buena, como que no tenía paciencia y así. Y llegó un punto en el que pues yo ya me hartaba porque me sobrecargaban de trabajo, era llegar súper temprano, salir súper tarde, no me daban las propinas, era muy grosera y dije, ay, no, ¿sabes qué? No, yo me voy. Paso. Sí. Pero ella, Y, ella era ajá. la que cortaba ahí en ese sitio. Sí, sí, ella era la Ok, que cortaba y el esposo bañaba, era ahí también su empleado el esposo. ok, ok. Y tú también te encargabas de bañar, me imagino, ayudar ahí a bañar y Sí, todo. Pero no, sí. Ujú. sí, pero estando allí no aprendiste nada, ni siquiera viendo algo de cómo ella lo hacía. Es que era separado, había como una Ah, pared. ok, claro, claro. Ajá. Sí, entonces yo no, casi no miraba hasta que llegó un punto en el que ella me preguntó, pues, ¿quieres aprender cortes? Y yo, no, sí, sí, sí. Y pues hacíamos puros rasurados, de que 10 todos, Claro, sí, sí. todos. Entonces me enseñó, ahí más o menos aprendí poquito antes de irme, este, y yo creo que hacía como 3 rasurados en 9 horas. Me Ok, tardaba mucho, mucho, claro, mucho, claro, mucho. obviamente, pero porque te faltaba práctica también, Sí, 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 sí. obviamente. O sea, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo pasó más o menos desde que empezaste hasta que empezaste a hacer esos pequeños rasurados? No, como 2 años. Ah, ok, ok. O sea, tuviste más o menos 2 años para aprender a hacer Ah, ok, ese sí, tipo de trabajo.
Sí, me aventé 2 años puro bañar, puro Ok, bañar. ok, ok. Y después me enseñó a hacer como que rasurados como 2 meses tal vez. Ok, ok. Claro, o sea, Ujú. era más o menos muy poco tiempo. Y aparte, si no habías visto nada de retruque, por ejemplo, de ella cortando, porque a veces eso también uno, la curiosidad, ves cómo corta, cómo pone las tijeras, y creas o no, el Sí, cerebro va ayudándote, o sea, o va guardando esa información, y cuando te toca hacerlo, pues lo intentas replicar. sí, sí, pero pues como casi no tenía tiempo tampoco de tan cargado que era, había veces que ni siquiera comía ni nada en todo ese tiempo. Claro. Sí, entonces pues no. Y entonces me enseñó y le dije, ay, pues sabes qué, quería ver si me podías dar las propinas. O sea, yo sí 3 cortes y le pedí las propinas. Y, y ya Ya me quiero que me dijo, pagues como una profesional, por sí, favor. no, claro. Y me dijo que no, y ya tuvimos como que un choquecito ahí. Y mi esposo me dijo, no, pues sabes qué, ya, A vete, vete, claro. vete de ahí porque es muy grosera, no quiere ayudarte más. Y la dije, ok, está bien. Me puse a buscar trabajos, pero ahí ya no apliqué de bañadora, ahí apliqué de estilista. Ah, Porque ok. según yo ya dije, no, facilito, pues en todos lados rasura. Sí, sí, sí. Y me fui a un salón nuevo, súper lejos en La Joya, que era como 3 horas de camino desde cruzar la frontera en trolley, o sea, en transporte público. O sea, de tu casa al sitio donde trabajabas tenías que durar 3 horas de camino. Ah, no, 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 Ah, ok, ok. al sitio hacía 5 horas. Peor. Yo estaba asombrado por 3 de 5. O sea, que cada vez que ibas a trabajar tenías que 5 horas de ida y 5 horas de vuelta. De vuelta ya nada más eran 3. Ok, ok. Porque como cruzaba la frontera, o sea, yo más hacía más o menos 2, 3 horas de fila y luego las 3 horas de camino al lugar. Claro, claro. ¿Cuánto tiempo duraste haciendo eso? Sí. Sí, duré unos meses, como tal vez unos 4 meses, 5 meses. O sea, Sí. y trabaja, en esa peluquería me imagino que se trabajaban 8 horas, 10 horas más o menos, ¿no? Sí, trabajaba 8 horas, pero como el negocio era nuevo, o sea, literal me pagaban mis 8 horitas completas por estar sentada en el sofá, porque no tenían clientes. Ah, ok, ok, ok. Bueno, por lo menos compensaba el camino con el descanso ahí en la tienda. Sí, no, sí, muy tranquilo. Es que claro, eran como Y 16 horas más o menos de trabajo al día, porque contando la ida y sí, vuelta, más lo que estabas allí, claro, un sacrificio sí, increíble. sí, demasiado, la verdad. Y cuando ella me contrató, me dijo, ¿sí sabes? Y yo, claro que sé, sí, la única cosa que yo no sé hacer es hacer continentales. Todo lo demás yo lo hago. Y pues ahí en este trabajo yo conocí una muchacha y ella me enseñaba poquito porque ella creo que ya tenía seguidores en Instagram Ok, y los poquitos clientes que teníamos eran para ella. Entonces yo ahí me quedaba viendo, la ayudaba aquí, la ayudaba allá. Entonces ahí aprendí un poquito más porque tenía tiempo. claro. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Ya voy a renunciar, me voy a ir con Gabriel. Ok. Y ahí yo dije, me sonaba el nombre, pero no me acordaba bien. Y mi esposo estaba obsesionado con él. Y ¿Tu ya le esposo también conté, hace corte, no, peluquería? No, ok, ok. no, Solo era nada que fan de ver. su trabajo. Sí, Claro, sí. claro. Y ya me dijo, no, ¿cómo que con Gabriel? Y yo, sí, me dijo que con un muchacho, Gabriel, algo así. Me dijo, no manches, amor, esos son los videos que siempre te enseño. Y pues se fue, ¿no? La muchacha se fue, me quedé yo ahí y tuve un problema de vesícula. Ok, Tuve un problema de vesícula y justo en ese momento de que yo me tenía que, o sea, estuvo muy fuerte, me manda mensaje la muchacha y me dijo, ¿sabes qué? Te recomendé aquí y sí, sí, sí te vamos a contratar. qué Y yo, bien. qué bueno, ya nada más voy a hacer 4 horas para este trabajo. Ah, porque también te quedaba bastante lejos de donde... Sí, Claro, pero es que claro, no. no está tan lejos de la frontera, pero como yo no cruzaba en carro, en transporte eso es demasiado tiempo. Claro, porque duras ese tiempo en cola, me dijiste, ¿no? O sea, Aparte en la la cola. espera, claro, claro, obviamente. Sí, exactamente. Entonces, aplicaste para trabajar con Gabriel.
Muy Sí, me bien. dijo, ¿sabes qué? Vente, te voy a hacer una entrevista, la. Y obviamente yo tenía miedo porque yo me puse a investigar todo el Instagram, las recomendaciones, opiniones y todo, las fotos estaban, dije, híjole, no creo que la vaya a hacer, la verdad. Claro, claro, porque todavía en ese momento no sabías quizás hasta cortar bien con tijera, o si ya más o menos habías aprendido. Nada. No, no mucho, porque creo que en el tiempo que trabajé en el salón anterior a Gabriel, hice como 3 cortes o En 4. esos 4 meses que estuviste allí. Claro. Bueno, pero también te ayudó, o sea, eso es lo bonito del camino de la vida, por decirlo de alguna manera y por ponernos filosóficos un poco. Pero cómo ese camino te fue llevando, a pesar de hacer ese gran sacrificio, a coincidir con esta chica, que quieras o no, aprendiste algo de ella y te Sí, llevó al lugar a donde estás, que bueno, has aprendido muchísimo también. O sí, sea, esos sí, la pequeños verdad pasitos. fue de que todo se me alineó perfecto. Exacto, exacto. Y ella me dijo, y ahorita me pongo a pensar, digo, ella me recomendó, yo me tardaba 6 horas con el perro, de principio a fin, y yo, ¿cómo le pasó por la cabeza? Esta es perfecta, candidata perfecta. No, pero seguro veía las ganas que tenías. A lo mejor tardabas un montón de Sí, tiempo, pero el interés que ella quizás veía en cuando ella estaba cortando, tú ibas y mirabas, a lo mejor le preguntabas. O sea, esas pequeñas cosas, yo siento que hay gente que mira como un poco más allá, ¿sabes? sí, Y se adelanta a que, mira, yo creo que esta persona puede ser bueno para esta circunstancia o para este trabajo. Creo que a lo mejor algo sí pasó. sí, exactamente eso fue lo que me dijo ya después con el tiempo. Ok. Ujú. Viste, yo también me adelanto a lo que me ibas a decir, no mentira. Y Vale. pues ya, Ajá, me contrataron, ¿no? Me contrataron y todo bien. Y afortunadamente Gabriel, pues es un ángel, un amor, me tuvo mucha paciencia porque imagínate, hacía 3 rasuras en un día, un corte de estos lo hacía, nomás dos en todo el día, nada más. claro, claro. Pero antes de entrar ahí, obviamente, yo me puse de que a darle duro al YouTube, a los Mm. TikToks, a buscar ahí como pudiera información. Y pues la verdad, sí, sí me salió. Creo que es algo que no sé, nací con el don porque aprendí muy rápido, la verdad, sí aprendí Eso, muy rápido y afortunadamente pues estoy y estaba rodeada de un muy buen equipo, entonces todo el tiempo ya estaba viendo qué es lo que hacían los demás. claro. Es que justo eso es lo que te iba a comentar, de que tu camino por la peluquería, por lo que me cuentas, es bastante corto de momento, Sí, pero has aprendido muchísimo, te has rodeado de buenas personas y tienes ese don para la peluquería, que es un don que no todos tenemos. Yo me incluyo en eso, a pesar de que yo llevo muchos años en la peluquería, a mí me costó muchísimo llegar al nivel donde estoy, que no es el mismo nivel tuyo, te lo puedo asegurar. Pero, pero qué bonito como te decía antes, de que el camino y la vida pues te fue poniendo esas cosas enfrente de ti, a pesar de que no era quizás lo que tú andabas buscando en su momento. ¿Sabes? Tú a lo mejor fue por una necesidad de, mira, tengo que trabajar ahí, para bañar perritos, pues venga, bañamos perritos. sí, Y ujú, y como todo fue engranando y se fue dando. Qué bonito, qué bonito. sí, sí, la verdad, sí, pues afortunadamente obviamente Gabriel me enseña todo lo que puede, cada que puede. Y pues sí, tengo como un poco más de 2 años de peluquera, bien. Pero bien, amiga, lo haces espléndido. A mí, desde que vi, o Muchas sea, yo gracias. conocí tu trabajo obviamente porque sigo a Gabriel. Sí. Pero desde que te vi tu trabajo, dije, qué increíble, o sea, me gustaba mucho tu manera de trabajar, tus acabados, los detalles que le das a los perritos. De verdad me he vuelto muy fan de tu trabajo, te lo digo con Muchas sinceridad. gracias, gracias. O sea, que vas buen camino y además, bueno, tienes un excelente profesor, que es Gabriel, o sea, y todos los que Sí, trabajan con él, Logan, que es el otro sí, chico que trabaja allí, sí, todos son excelentes groomers, o sea, que creo que el equipazo por el que te estás rodeando o que estás rodeada, pues te va a ayudar a crecer muchísimo en esta profesión. sí, ahí aunque no quieres aprender, aprendes. De retruque, como le digo yo, hasta viendo, ¿sabes? Sin que te Sí, diga, porque ya conoces unas nociones básicas de la peluquería. Entonces ya tú ves de repente un corte y ya tú sabes cómo poner la tijera para lograr ese acabado. sí, Entonces, ese tipo de cosas las vas viendo de otros y dices, ah, mira, pero es que él la pone así, él usa esta técnica, le va bien con esto. Y ahí vas aprendiendo también. exactamente, sí.
Ahora, ¿qué te dijo tu esposo cuando empezaste a trabajar con Gabriel? Que ya que era fan de él. Se quería ir él. ¿No, no le dieron ganas de aprender también peluquería? Sí, sí, no, él me ayudó mucho. Él aprendió ya en el transcurso del camino porque yo trabajaba en casa porque quería practicar. Entonces él aprendió a bañar, a hacer de que los poquitos cortecitos y también era mi ayudante. Ah, qué bien, qué bien. Sí, A ver si Gabriel le da un espacio también ahí para ya que sé. ese modo fan se vuelve. Sí. Y qué piensas hacer ahora? O sea, obviamente ya has llegado a un nivel alto, aunque en poco tiempo, pues has llegado a un nivel alto en tu carrera, en tu profesión. ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Qué crees que pueda ser el siguiente nivel para tu profesión? A Quiero nivel competir. ok, eso, a nivel personal te iba a decir. Sí, sí, quiero competir. Y también he pensado en dar cursos, pero pues obviamente creo que mi trayectoria es un poco corta, que todavía no me siento segura. Digo, es que, no sé, 2 años, voy a dar cursos, no sé. Entonces, pero ahorita lo primerito es competir. Competir, qué bien. No, 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 Ujú. no te frenes por el tema del tiempo, porque yo siempre he pensado de que aunque sí el tiempo nos da mucha experiencia y nos da como soltura, pero lo importante es los resultados, ¿sabes? ¿Por qué? Sí. Y lo hablaba justo con Groomer hace poco en uno de los episodios. O sea, Ujú. ¿qué te hace tener años de experiencia en la peluquería canina con una pared llena de diplomas? De haber hecho muchos seminarios y cursos, si al final en tu peluquería del día a día no aplicas todo lo que has aprendido, ¿sabes? Sí. Diferente es, mira, llevo 2 años, pero todo lo que he aprendido lo ves en el día a día de mi peluquería, ¿sabes? Sí. Entonces no te frenes. Ok. Si quieres enseñar, eso sí, yo soy partidario de que para enseñar hay que saber enseñar, ¿sabes? No, no es Sí, tan fácil, claro. no es tan fácil. Sí, no es vía la brava. No, claro que no. Exacto. Entonces hay que saber hacerlo. Pero si tienes ese don, que eso es otra cosa con la que la gente nace, ¿sabes? Con ese don de enseñar. Si lo Sí. tienes, no te frenes por el tiempo, que ya tu trabajo habla por ti. Sí, espero hacerlo para el próximo año, tal vez porque es un trabajal, oye. Es bastante, sí, sí. ¿Y con qué raza te gustaría competir? Poodle, porque precisamente Gabriel me regaló a un mini poodle, a Ok, mi nuevo integrante de la familia. qué Entonces sí, bueno. estoy esperando a que le crezca el pelo porque todavía está bebé y ya después competir con ella. Qué bien, qué bien. ¿Te gusta más el pelo rizado que el liso? Sí, yo Sí. creo que a todos. No, me he encontrado con varios groomers que son más de pelo liso. Ay, no, no, pelo liso, Y o sea, sí los hago, pero no soy muy fan, la verdad. yo soy igual que tú. Yo los pelos lisos es como un amor-odio, porque después los hago y veo que me quedan medianamente bien, aunque yo no siento que no me quedan bien, pero después dice, bueno, se ve bonito, pero es una cosa Sí, de que le tienes que poner como más atención cuando no te salen. sí, Es mucho como, trabajo. exacto, es como estar más pendiente de los detalles. Sí, y un error se marca horrible. Es más difícil de corregir. Pero sí, hay groomers que son expertos en eso. Hay groomers que les sale súper bien. Sí, Mi jefe es una de ellas. O sea, ella le sale súper bien los pelos lisos. Y es una cosa que los hace. Ella está hablando contigo, está así y haciendo el perro y no, sí. Y no lo marca, no, no le quedan perfectos. No sé cómo lo hace. ay, no, qué envidia. Ahora, Cindy, eh, ¿no has pensado en algún momento quizás más adelante, no estoy hablando ahorita, pero de repente montar tu propia peluquería, hacer tu propia marca? Quizás ir hacia ese lado. Sí, claro que sí, obviamente creo que llega un punto en el que todos queremos pues volar, hacer nuestro propio camino. Pero creo que todavía me quedan muchas cosas por aprender. Estoy muy joven también. Claro. Sí, sí, estoy muy joven, aprender lo más que pueda, porque pues al final de cuentas a donde vayas en todos lados aprendes cosas, aprendí en los lugares buenos, malos donde he trabajado con Gabriel, obviamente muchas cosas buenas. Entonces pues sí, tratar de agarrar lo más que puedo y después en un punto pues sí, volar. Dale. Decía un groomer que es siempre estar con el modo esponja activado. Sí, Todo lo que sí, puedes sí. absorber de todos. Hasta de los que están aprendiendo,
O sea, si tú observas a alguien que está aprendiendo así, uno también aprende cosas de todos, de todos. Sí, Uno pesca aquí, pesca allá, sí. sí, totalmente. Es que somos un conjunto de todas las cosas que hemos ido aprendiendo de cada uno, ¿sabes? A lo mejor Sí, no vamos a ser un imitador de un groomer en específico al quien seguimos, sino sí, que pues logramos agarrar de lo que nos gusta de esa persona y llevarlo a nuestro propio estilo. exactamente. Y hablando un poco de estilo y llevándolo un poco a la identidad, ¿crees que es importante eso en la peluquería, tener una identidad o un estilo No, propio? claro que sí. No, sí, claro que sí. Súper, súper importante. Pues sí, es cada quien también hacerse su modo, su camino. Todos, creo que ni siquiera los que traten de ser como ciertos peluqueros son exactamente, todos son únicos, tienen su estilo, su manera. Sí, muy importante. Y ahora que estás rodeado de varias personas que hacen muy bonitos trabajos, sabes identificar quién hizo el trabajo. De repente, si no viste quién hizo el perro, pero ves el resultado final, ya lo reconoces, Sí, ¿no? sí. También la mayoría de que este perro lo hizo esta persona. Sí, 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 lo hizo esta persona. Es que nos pasa también, a mí donde yo trabajo nos pasa también así igual, de que de repente llega un perrito y dice, no, que me gustó cómo me lo dejaron la última vez y de repente me enseña una foto. Dice, ah, ya sé Ujú. que lo hizo Ana, lo hizo César. O sea, Sí, siempre es diferente las maneras de hacer, aunque hay groomers que trabajan muy parecidos también, pero siempre sí, hay un detallito, algo en las patas, en la carita, exactamente. que te hace verlo de manera diferente. Sí, sí, sí. Ahora, Cindy, has tenido que sacrificar muchas cosas en tu vida para poder lograr llegar a donde estás. ¿Puedes mencionarnos algunas de las cosas que hayas, si se puede saber, obviamente? Si alguna de las Sí. cosas que hayas tenido que sacrificar, pues ya hablamos un poco del tiempo, de ir de un lugar a otro para poder aprender, para poder tener un trabajo. ¿Qué otras cosas has tenido que sacrificar? Pues solamente tiempo con mi familia, porque también tengo hijos, tengo 2 hijos. Ok, Entonces, pues sí, no pasaba mucho tiempo con ellos. Mi esposo tuvo que quedarse en casa. O sea, él se quedaba en casa cuidando a los niños porque yo volvía súper tarde. Entonces, pues sí, más que nada el tiempo con mi familia, las desveladas, porque también, por ejemplo, si quería ir al gimnasio, era de levantarme más temprano para ir al gimnasio y luego al trabajo. Entonces, más que nada tiempo de calidad tanto conmigo como con mi familia. claro, claro. Y te lo Sí, pregunto justo porque me gusta recalcar eso para que las personas se den cuenta de que para tener éxito en las profesiones tenemos que hacer sacrificios. Es indispensable y a veces hasta inevitable. Y sacrificar sí, cosas que de verdad pues son importantes para nosotros. sí, sí, no, obviamente todo para tener éxito hay que pagar un precio Sí, alto, sí, muy alto, sí. sí, Y a veces ese sacrificio pues también repercute en nuestro trabajo. Y de ahí es donde quería también conversar un poquito contigo la importancia que es nuestro estado de ánimo cuando nos vamos a enfrentar a un perro. sí, 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 es muy importante y además influye mucho en el comportamiento porque los perros sienten, Totalmente, totalmente. sí, los perros siempre sienten, siempre que ando así como enojada, llega un perro y me dice como que, cálmate. Y que mira, yo necesito paz para que poderme dejar hacer. Mira, entonces, bueno, justo hablando de eso del estado de ánimo, pues para mí me parece que es importante también porque no solamente a veces lo transmitimos a los perros, sino también lo llevamos a los clientes de los perros. Cuando nos toca enfrentarnos con esos clientes humanos que de repente quieren su perro de alguna manera, y entonces tenemos que decir, no, mira, esa manera no es la más adecuada. O sea, y también lidiar con eso es complicado en el día a día. ¿No te ha pasado tener que lidiar con algún cliente así, de que tenga esa idea de que no, yo lo quiero de esta manera porque sí, cuando tú sabes que no es lo mejor para el perro? Mira, afortunadamente yo no lidio con clientes. Ok, Sí, yo no me toca lidiar con clientes, o sea, a mí nosotros tenemos un sistema en el que tenemos la recepcionista, la manager, ellos se encargan, ellos echan esa bronca de que está enredado, que no, que sí, ellos se pelean con el cliente y nosotros nada más hacemos el trabajo. Si acaso nos pide un asesoramiento como de que, ¿sabes qué? Este perro, ¿qué opinas? ¿Podemos salvarlo o no? No, pues que no. Ah, ok. Y ya ellos se avientan el tiro con el cliente. está bien, bueno, pero es la idea. ¿Y cómo te la llevas con el mundo creativo dentro de la peluquería? No sé, no he visto si has hecho creativo o sí.
Me toca ayudar, sí ha ayudado bastante, la Ok. verdad. Sí, por ejemplo, de que a veces tiene Gabriel proyectos, sí, grandes, de que se mete creativos y nos toca ahí ayudar. Eh, pero me ha ido bien, la verdad, sí, también le agarré el rollo muy rápido, pero la primera vez que hice color, ay, no, qué vergüenza. Cuéntanos, El cuéntanos cómo verde, fue. fue cuando era nueva y no estaba la muchacha que hacía los creativos y me dijo, Natasha, la manager, me dijo, ¿crees que puedes hacer un color? Y yo, ay, mamita, claro que sí. Mira, algo que tengo yo, dice Cindy, es que no le digo que no a nadie. Yo todo lo puedo hacer. Escuchando aprender, aprende. Claro, obviamente, obviamente. Mira hasta dónde has llegado diciendo que sí puedes hacerlo. Muy bien. Y ella me dijo, esto es fácil. Yo creo que era un perro que venía rasurado con un 4 yo creo. Y dije, le entra la pintura de volada, sí, ahorita sale rapidito. Ok, pues bueno, ya me dijo, ¿sabes qué? Nomás quiere que le metas como que rojo unas patitas, verde y las orejas rojas. Facilito. Ok. Ok, ok. No, no facilito. Me quedó todo amarillo, naranja. Luego le puse otra vez y estas me quedaron rojas y estas me quedaron verdes. Horrible, horrible. La tuvimos que hablar a Gabriel. No sé dónde andaba. Tuvo que ir a arreglar lo que yo hice. Gabriel, por favor, necesitamos ayuda. Pero imagino que llegó y lo solucionó súper rápido. Rapidito, rapidísimo, ya se fue. Ese es lo que tiene el saber, ¿sabes? El saber de las cosas Sí, que puede solucionar ese tipo de problemas, pues, en nada, rapidísimo. sí. Sí, lo bueno que tenía arreglo, ¿eh? Exacto, exacto. No fue algo que no pudo, era inevitable haberlo arreglado. Sí. Pero qué bien, qué bien. ¿Crees que la peluquería creativa sea el futuro de la peluquería canina? Que nos vayamos un poco hacia allá, todos en general, no solamente los que se dedican a eso. Pues sí es verdad que la peluquería creativa hace muchos años había sido algo como muy criticado dentro del gremio y ahora está siendo muy aceptado. ¿Crees que hacia allá vaya dirigida un poco la peluquería del día a día ahora? Yo creo que sí, más con todo este tema de las redes sociales, todo el mundo lo ve, mucha gente quiere probar algo nuevo, también, igual con las redes sociales de que tratamos de educar, no educar, enseñar a los clientes que pues esto no es malo, no es dañino, las pinturas son especiales para perritos, eh, entonces poquito a poquito creo que hay más aceptación en este tema. Obviamente todavía hay gente que como que ve un perro color y se friquea horrible de que no, que maltrato. Yo he pintado, tengo otra perrita y le he hecho como que estampado de leopardo, pero es de pelo corto. Y la Ok. gente llega y me pregunta, ¿dónde tatuaste a tu perro? Eso Desconocimiento está, total. sí, y pero me lo preguntan así como que, qué mal que hayas tatuado a tu perro. Maltratadora y todo. Entonces, pues sí, pues la gente no sabe, tiene cada ocurrencia, cada idea, de que me han preguntado con qué animal crucé a mi perro para que estuviera así. Para que saliera de ese modo. Qué barato. Qué loco, ese tipo de cosas sí nunca las había escuchado, ¿sabes? Que te preguntaran, si yo sé que ha habido mucha gente que, bueno, que dice que es un maltrato porque los pone a estar largo tiempo en las sesiones de peluquería, porque la pintura le afecta la piel o le afecta el pelo, y de ahí es donde vienen groomers que he visto que hasta han probado el producto así de probárselo, de comerlo, para que sepan que no hace daño, se pintan ellos mismos los pelos, ¿sabes? Y creo que Sí, Gabriel ha sido un pionero mucho en eso. Creo que el pobre recibió todo el hate al principio sí, de toda la peluquería creativa se la llevó él. Pero qué bien que él tuvo esa visión a futuro, de decir, mira, esto es arte, esto es el futuro que yo veo en la peluquería y de aguantárselo y seguir como lo ha estado haciendo hasta ahora, ¿sabes? No echarse hacia atrás. sí. Sí, de expresar su arte también a través de los perritos sin, pues sin hacerles daño, porque no, realmente no. Y la gente cree que es como que muchísimo tiempo el que se le agrega, pero pues no, o sea, es prácticamente es de voladas. Imagínate que te pones tú pinturas y 15 minutos lo enjuagas y ya, todo es lo mismo. Sí, Ujú. pero bueno, es un poco también del de desconocimiento, también hay muchos groomers que vienen de años y como que no han ido actualizando las cosas, y lo hablaba con otro groomer aquí en el episodio, por ejemplo, antes los veterinarios no recomendaban bañar a los perros seguido, pero ¿por qué? Porque la cosmética que se usaba antes no ayudaba a la salud del perro, más bien lo que hacía era que le quitaban
los resecaban, perdón, resecaban mucho el pelo y obviamente eso le creaba dermatitis o algo, cualquier otro problema de piel. Pero ¿qué pasa con las cosméticas ahora? Es totalmente diferente. Y ahora tú puedes bañar tu perro todos los días si quieres. Sí, exactamente. Sí, pues es que uno va creciendo, va educándose, informándose más y pues ya hacemos el trabajo mucho mejor. Exacto. Y los productos han evolucionado, todo, todo, Sí. todo en la peluquería canina ha evolucionado y todo ha sido muy, muy rápido. No sé si te has dado cuenta de la evolución que ha tenido de hace 2 años para acá. O sea, la peluquería canina ha crecido Sí, increíble. sí, sí, pues también me acuerdo cuando llegaba mi perrita, nada que ver las estéticas, Claro. nada que ver. Todo ha evolucionado y obviamente para mejor. Y por eso siempre hago este tipo de preguntas de hacia dónde crees que va, si crees que es el futuro, porque me gustaría en algún momento cuando lleguemos a ese sitio decir, ah, mira, ¿recuerdas que conversamos en el episodio que me comentaste que ay, Sí, tú pensabas? Porque es que la evolución es tan rápida que a lo mejor dentro de un año, ah, sí, vamos a hacer otro episodio y ya pues es otra cosa totalmente diferente, ¿sabes? sí. Sí, pero Ya- sí, sí creo que la estética sí va para allá, y aunque no, yo creo que aunque no queramos, aunque sea aprender cositas básicas de que pinturita aquí, pinturita allá, no digo que super transformaciones, pero sí realmente creo que va a llegar un punto muy pronto en el que esto va a estar muy normalizado. Sí, y no, y hablaba con una groomer que sabe bastante un poco de esto de creativo y me dice que ya hay técnicas de no solamente hacer cambios y transformaciones, pero por ejemplo, el perrito vino ya envejecido, ha perdido el pigmento del color, pues hay técnicas para pintarlo, no sé cómo lo, cómo lo llaman, porque yo no hago Sí, sí, mucha sí, peluquería sí. creativa, pero eso, para pintarlo, teñirlo, para que vuelva a agarrar su color inicial y rejuvenecerlo de alguna manera visualmente. Entonces ese tipo de técnicas pues van a ir creciendo, van a ir fluyendo y creo que eso va a ser la pelada. Para mí, lo pienso igual que tú, va a ser el futuro pronto. Sí, no, sí, claro que sí. Y esperemos que sea así. Todo Sí, obviamente para el bienestar de los perritos. sí, claro. Ah, Cindy, algo que no te gusta hacer en la peluquería del día a día, que no disfrutes. Ay, qué buena pregunta. Es que en verdad que me gusta hacer muchas cosas. Esa viene después. Primero lo que no te gusta. Yo creo que algo que no me gusta. Ay, Dios mío, qué difícil. Mm, Te voy a poner lo que sí, no me gusta a sí. mí, a ver Ok, si sí, a ti dígame. Por lo menos a mí no me gusta afeitarle las patitas a los caniches, a los poodles. O sea, afeitárselas Oh, así, no me gusta. No, no porque no me gusta hacerlo, sino que siento que como ellos no están tan acostumbrados, o por lo menos en la peluquería comercial, es como incómodo, el perro quitando la pata. Entonces, eso yo no me gusta hacerlo. Incluso si lo puedo evitar, lo evito. O sea, incluso han venido clientes, no, que yo quiero que la patita esté y yo con tijerita perfecto por alrededor de todas las uñitas, de los pulpejitos, todo queda perfecto. Y así le gusta. Y dice, no, no, yo quiero es con máquina. Y yo, no. Entonces, bueno, es ok, algo que sí yo tienes razón. no me disfruto en la peluquería eso. Ujú. Sí, no me gusta, o sea, sí me gusta, creo que me gusta hacerlo cuando son buenos, Obviamente, obviamente. obviamente, Sí. obviamente, sí. Sí, cuando son buenos me gusta hacerle de todo. Sí, sí, creo que esa es una cosa que no me gusta, no me acuerdo de eso, fíjate. También otra cosa que casi como que, ay, no disfruto mucho es cuando piden el perrito súper, súper larguísimo. Ok. Y que no sé si has usado las peinetas de 2 pulgadas. ¿Cuál es? El que pasa es que yo no lo mido en pulgadas, sino en milímetros. La de 25 milímetros. ¿De qué No color sé, la es? ¿De verdad. qué color? Es Rosa. rosa, Rosa pero creo que está, es grande. No sí, sé. El rosa no me suena. Son 50 milímetros. O sea, el doble de lo que yo te decía. Es que es grandísimo, sí, míralo. Bueno, sí, tú lo está conoces. enorme. Sí, Así que yo enseñándotelo ya tú sabes cuál es. sí, Es súper grande, o sea, y te han pedido hacerlo con ese. sí, Y no te es sí, incomodísimo, porque para mí, por lo menos yo, el más grande que nosotros usamos es el de 25 milímetros, es la mitad de ese, y a mí para incluso usarlo en la máquina me parece incómodo. sí, es que imagínate, con la máquina está súper gigante, no entra, ay, no, me choca. También digo, mejor pídeme el corte de tijera. Exacto, sí, sí, sí. Sí, pídeme la tijera. Y luego cuando te dices, ok, en pelos chinos, pero cuando me piden 2 pulgadas en un pelo lacio. Claro que eso se No, marca. sí, horrible, horriblísimo.
Te entiendo, te entiendo, te entiendo porque sí es verdad que Sí, nunca lo había hecho tan largo y creo que más largo de 25 por ejemplo, que es el que nosotros usamos, ya usamos tijera, ya lo hacemos a tijera, ¿sabes? súper No, sí. porque, no sé, más largo, pues, en pelo liso, incluso mi jefa lo que hace es que lo lleva como a la altura de la panza del perrito para dejarlo súper Sí, corto, pero que el manto le cae y a la altura de la panza corta. Y de ahí sí, baja hacia la rodilla y baja hacia al codo. Y les sí, queda nomás súper, eso. exacto, y le queda súper Sí, bien. Pero no había visto eso. Pero bueno, sí, es verdad, concuerdo contigo. Creo que si me lo pidieran también me daría fastidio usarlo. sí, la recomiendo. No lo recomiendo. Ahora, ¿qué es lo que más disfrutas hacer? ¿O qué cosas disfrutas hacer dentro de la peluquería? Puede ser varias. Ok, me gusta mucho, no es tanto como de que el corte, pero me encanta bañar a mis perros. Que queden súper bien preparados, súper bien bañados, bien acondicionados. Yo disfruto mucho decir, ay, qué bien preparé mi perro. Ok. Me gusta mucho bañar a los perros. Los que son corte, huskies y esas cosas, no, no, esos no disfruto para nada. ¿Qué otra cosa me gusta? Me gusta mucho las patas, me encanta hacer patas. ¿Eres más de No, ser patas que de cara? sí. Ok. Ok. Sí, me encanta mucho. Precisamente Logan odia hacer las patas, entonces cuando nos toca trabajar juntos, perfecto. Tú haces la cara, porque no soy muy fan de la cara, y yo hago las patas, Y ya está. rapidito. Súper perfecto. Sí. ¿Qué otra cosa? También me gusta, pues que me gusta mucho practicar cosas nuevas también. O sea, no me gusta mucho hacer la cara, pero me gusta mucho practicar cosas de un videito que vi y hacer una cosa nueva en la cara. Creo que me gusta más hacerlas cuando estoy experimentando algo. Ok, ok. Que viste algún corte diferente y dijiste, voy a hacer este corte". Sí, 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 sí. Ah, Otra cosa, dime. hacer trenzas o peinados en los pelos lisos, que son largos. O Ok. chinos, si tienen el pelo largo, me encanta hacer peinados en ellos Sí. también. Qué bien. Yo no soy tan fan de los peinados. Me he acostumbrado a hacerlo, o eso, que si alguna trencita o algún moñito a los pelos lisos, pero no soy tan fan de hacerle peinadito. Creo que no se me da bien tampoco. Es difícil. Sí, no, me imagino que es complicadísimo, pero bueno, a veces hay que hacerlo porque toca, el cliente lo pide Sí, y toca. ¿Cuánto sí, tiempo sí. ahora te llevas a hacer un perrito? Ya me imagino que has mejorado el tiempo en terminarlo. ¿Cuánto tiempo te tomas ahora hacer un perro completo? Eh, un perrito chico, bueno, más o menos, no tan chico, de patas largas, cuerpo corto, cabeza redonda. Yo creo que 1 hora y media. Ok, está bien, está bien. La, Sí, otra la una otra hora y media. vez yo vi un doodle que subiste, que era Ujú. este que decías que a las personas le gustaba la cara grande. Pues ese me gustó muchísimo. Ese lo dejaste más o menos a una altura de 4, ¿no? De 4 horas. No, no, de 4F, o sea, la altura del pelo. Ah, ¿te refieres al cuerpo? Sí, sí. Ah, no, a ese sí lo metí, nomás que está grande, por eso se mira muy Ah, largo. ok. No, a ese le dejé 1 pulgada y las patas a tijera. Ah, tijera completamente. Se quedó súper Ujú. bonito. ¿Cuánto Ah, tiempo te muchas gracias. tardó, te tardó hacerlo? 4 horas. Ya, me imaginé. Sí. Porque tu baña seca, todo lo haces tú. No, ok, no. Los perros que yo preparo son en la mañanita. O Ok. sea, el primerito, el del primer perro que llega ya después, ya los bañistas nos preparan los perros y nosotros nomás les hacemos corte. Ah, ok, ok. Ahora, claro, con Ujú. razón disfrutas tanto bañar al perrito. Porque, Sí, porque nomás claro, baño uno. claro. Eso es lo que decía. Cuando te toca preparar 10 perros al día, el Sí. último dice, bueno, una manito de champú ya. Nada, mentira, mentira. Siempre a todos los bañamos muy bien porque, como siempre hemos dicho en el podcast, la preparación del perro es lo más importante para que tengas un buen corte. Sí, súper, súper, súper importante. Si tú no preparas, no hidratas, no limpias bien ese pelo, el corte queda fatal, queda malísimo. Sí, es una súper, súper, súper importante. Así que hay que preparar muy, muy bien a los perritos. A ver, Cindy, ¿ahora tienes algún placer culposo? Algo que te guste hacer que no estés tan bien visto dentro de la peluquería. No sé si me explico. Mm, sí, no, sí, sí te explicas. Mm, yo creo, ok,
Ay, híjole, no sé. Tómate tu tiempo, no te preocupes. Te digo el mío Mm, para sí, que te sí, sí, vayas haciendo una mejor. idea. Mira, y Una idea. ya lo he Ujú, comentado aquí un poco en el podcast. Claro, también me voy a excusar un poco. También es una de las cosas que me gustaba hacer porque fue lo primero que hice cuando empecé a hacer peluquería canina. Pero me gustaba ujú. pasarle la máquina a los perros cuando están apelmazados, cuando tienen ese nudo así todo apelmazado. Me encantaba pasar la máquina así completa como para que soltara toda la lana. Sé que no se debe, pero me gustaba. Sí, es verdad que Sí, tengo mucho sí. tiempo que no lo hago porque de verdad que también la gente ha creado conciencia y los trae más seguido a la peluquería, pero era algo que me disfrutaba antes de hacer. Sí, que sabes que hay que sacar, tratar de decir, ¿sabes qué? Voy a sacar todo este pelo en una pieza, sin partirlo. Exacto, exacto, justo eso, me encanta. Y después, claro, el típico se lo ponías encima a cualquier compañero, mira, te tengo aquí una bufanda, tal, y Sí, empezás el vacilón ahí. sí, sí. No, pues que sí, creo que es algo muy satisfactorio. Creo que a muchos nos gusta. Obviamente no está nada bien, pero pues no, yo no cuido el perro. Entonces ya si me toca rasurarlo, pues yo encantadísima. Una pieza, lo Listo. colgamos. Y te lo lavamos para que te lo lleves como, como adorno para la casa. Haz algo, lo que tú quieras. Ah, no, no, ya lo que la gente quiera hacer con eso. Tienes algún placer así o más o menos lo mismo? Sí, no, eso sí me gusta mucho. Ay, sí, hace mucho que no tenemos un perro tan enredado ahora que lo mencionas. Sí, Pero, pues sí, aunque, ¿qué otra cosa? Ay, no sé. Sí, creo que eso sería lo eso. único. Venga, perfecto, Sí. lo tomamos. Ahora, ¿la peluquería te ha dejado alguna enseñanza? O sea, algo que te haya enseñado la peluquería canina, ¿lo has aplicado fuera tu día a día? Mm, Pues creo que no en sí tanto lo de la peluquería canina, sino como de cómo llegué a donde estoy, de que pues el que quiere puede, para todo. La información está en todos lados, es ser consistente. em, pues de hecho, hay una técnica de que, por ejemplo, para los que están empezando, ¿no? De peluquería, para cualquier cosa, ¿eh? Si, por ejemplo, quieres ser bueno en o lograr X o Y cosas, hazte una lista de 20 formas de, no sé, ¿cómo puedo ser un mejor peluquero? Y te pones 20 ya en las 5 le vas a batallar un montón, pero te vas a sacar tan buenas ideas y creo que es una muy buena opción porque se te ocurre cada cosa y no es tan complicado. Eh, y pues sí, como digo, la información ya, güey, ya está en todos lados gratis. Vas a una biblioteca, buscas videos, te suscribes aquí en X cosa de $10 al mes, o sea, ya el que Sí. quiere puede, la verdad. Es así. Ujú. Decía un groomer que el que no quiera, o sea, el que no quiera hacer un trabajo bien es porque no quiere, porque al final el día, o sea, todo se ha puesto en bandeja con el internet, que tú no sabes hacer un corte, lo buscas por internet o ves algún live en Instagram, incluso los mismos asiáticos se la pasan haciendo un montón de live, o sea, yo sigo varios asiáticos y a veces hacen un live, yo no entiendo nada de lo que están diciendo, pero la enseñanza está ahí en cómo lo hacen y nada más viéndolo aprendes un montón también. Sí, sí, claro que sí. Es tomar lo que tienes, las herramientas que tengas. Exacto. Así. Una de las cosas de las que, por ejemplo, a mí me ha enseñado mucho la peluquería, que lo he llevado también a mi día a día, es la paciencia. O sea, la paciencia que te enseña lidiar con los perritos, pues te ayuda también a tener paciencia en tu día a día, porque al final, pues te necesitamos paciencia para todo. Sí, súper importante. Sí, sí, mucha paciencia. Exacto. Pero me gusta siempre hablar un poquito de eso porque siento que la peluquería canina, aunque trabajamos con perros y la gente puede decir que es insignificante, nos deja muchas enseñanzas buenas, muchas enseñanzas brutales. Y esto ya lo hablaba con una groomer y ella me dijo una frase que me gustó muchísimo, que me decía que ser peluquero es tener tolerancia a la frustración. Y creo que es tan real, no solamente dentro de la peluquería, sino fuera de la peluquería porque hoy día tantas cosas nos causan frustración que tenemos que hacernos tolerantes para poder soportarla. Sí, no, sí, tiene toda la razón. Sí, hay mucha frustración, tanto con perros malos, de que ya se te atoró el trabajo, de que llegó un cliente malo. Entonces, pues sí, sí, creo que inconscientemente uno se va acostumbrando. Bueno, claro, el que se le da esto, sí se va haciendo inconscientemente una persona.
más paciente y tolerante a este tipo de estrés. Sí, exacto. Sí, y es como, como tú lo dices, o sea, al que se le da, porque sí es verdad que hay que ser conscientes de que no a todo el mundo se le da bien la peluquería canina. Y no es porque, nada más porque te gusten los perros, entonces es que ya no, ya yo quiero ser peluquero canino y ya a mí se me da bien y ya yo voy a hacerme, ¿no? La peluquería canino, ser peluquero canino, creo que conlleva muchos otros factores que están detrás de todo lo que vemos en las redes cuando vemos un perrito finalizado, un perrito bonito. Creo que detrás de todo eso, pues hay muchísimos factores que muchas personas o muchos groomers no toman en cuenta a la hora de decir, mira, me voy a dedicar a esto. Sí, sí, también creo que es súper importante, ser capaz de entender que nunca dejas de aprender y no sentirte como que, ay, ya sé todo. No, créeme que de todo, siempre, nunca dejas de aprender, aunque veas el mismo seminario una y otra vez, siempre es estar con la mentalidad abierta de que puedes aprender siempre desde el que más sabe o desde el que menos sabe. Totalmente de acuerdo y creo que mejor Sí. no lo pudiste haber dicho. Y bueno, Cindy, con eso más o menos llegamos un poquito al final ya del episodio. Sí. Ha sido una conversación muy divertida y bueno, he aprendido también muchísimas cosas, pero me gusta dejar siempre algunos minutos al final para hacer una dinámica pequeña que hago con todos los groomers. Te hago una serie de preguntas que son siempre las mismas para todos, pero Ujú. las enseñanzas siempre son diferentes, como las respuestas también, y siempre dejan buenas enseñanzas. Y bueno, me gustaría hacerla contigo. Sí. La primera pregunta es, ¿qué consejo que hoy sabes, quizás un consejo que aplicas hoy, te hubiese gustado escuchar cuando empezaste? O sea, que te lo hubiesen dado cuando tú empezaste la peluquería. Em, yo creo que tranquila, no corras de tratar de aprender todo, querer hacer todo a la misma vez, o de que comunicar tus dudas, porque muchas veces no me salían también, por ejemplo, bien los cortes, porque no decía: "¿Sabes qué? Se me está dificultando el pelo liso, se me está dificultando". Te comunica cuáles son tus lo que se te atora. Otra cosa también de que súper importante, no ser envidioso con el conocimiento, Ok. siempre tratar de compartirlo, porque, pues, a final de cuentas, también uno aprende enseñando y la otra persona, pues, aprende de lo que tú le enseñas. Tener mucha paciencia, tranquila, sí, mucha paciencia. Mm, ¿qué otra cosa? Yo diría, bueno, creo que eso es en varios aspectos de la vida, ¿no? De siempre ver en qué puedes ayudar a otra persona. Me Sí, gusta. siempre tratar de ver, ¿sabes qué? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Hay algo en lo que te pueda facilitar el trabajo o algo así sirve que, pues, siempre es muy bueno ayudar a otras personas. ¿Qué otra cosa? Mm, sí, creo que más que nada eso. Eso. No, y son buenos consejos, son excelentes consejos. Y yo me uno a esos consejos también, o sea, incluso con lo que hablaste del conocimiento, de compartir el conocimiento por muy poco que sea. Así sepas poco, pero compártelo, porque a lo mejor alguien que tiene mucho conocimiento, pues puede aprender de ese poco conocimiento que tienes tú, ¿sabes? Sí, Y de sí, todos podemos aprender, como lo dijiste tú. Parece que son buenos consejos. Gracias por compartirlo. sí, gracias. Ahora, Cindy, ¿qué es lo más raro que te han pedido hacer en la peluquería? ¿Algún corte o alguna exigencia extraña de algún cliente que tú, así no lo hayas hecho, pero al enfrentarte a esa situación, pues hayas pensado, mira, esto está muy raro que lo pida? Que recuerdes. Un corte de caballo. Ok, Corte de caballo con cara redonda y que querían que se vieran como que las pezuñas y la moja, que quería chongo y mucha cosa. Otra cosa también rara es pues es de este mismo cliente, precisamente el caballo. Nos ok. pedía de que un bigote, quería así, un Pero bigote así como un como italiano. mostacho, así, así Sí, hacia arriba, así. sí, así. Y lo Y hicieron. sí, de hecho yo lo hice. ¿Sí? ¿Y Sí. qué tal? ¿Te quedó bien? Sí, quedó bien. De hecho, se mira muy bien, la verdad. Lo Sí, único malo, pues, que no dura, obviamente. O sea, tú le claro. haces ahí con la planchita y ya cuando llega a su casa ya no lo tiene. ¿Tienes foto de ese trabajo? Tengo video, de hecho, ahí en Instagram. Sí, vale, vale. Entonces vayan al Instagram de Sí, Cindy a verlo. sí, A ahí ver, lo tengo. para que vean cómo le quedó el bigote al perro. Sí.
Muy bien, pero sí, está muy raro, pero está buena, me gustó eso. Sí. Ahora, Cindy, ¿tienes algún hobby fuera de la peluquería canina? Algo que te guste hacer mucho. Ah, me gustan muchas cosas. Puedes Me gusta enumerar mucho. alguna. Sí, yo creo que me gusta mucho pintar, me gusta dibujar, me gusta, no tengo mucho tiempo, pero también me gusta mucho leer. Y otra cosa que también hace mucho que no hago, pero estoy empezando otra vez, es tocar la guitarra. Qué bien. Sí, también me gusta mucho organizar cosas. Tengo como que me encanta de organizar lo que sea, que quede bien Ok, organizado. ok, que se me imagino que tu casa está súper organizadita todo. Sí, Bueno, sí, teniendo dos niños, sé que es complicado, pero sí, se intenta. sí, se hace lo que se puede. Sí. Y ahora, o sea, abriéndonos un poquito de la dinámica, pero ¿cómo compaginas ahora el equilibrio del trabajo con la familia? Ya, ya nos habías comentado de que tuviste que hacer sacrificios y tiempo y todo esto para no estar con tu familia, pero ahora que quizás ya estás un poquito más suelta en la peluquería, que tienes un trabajo como más constante, ¿cómo equilibraste eso? Ok, pues ahorita, para empezar, me mudé a Estados Unidos por fin, hace como unas semanas, como menos de un mes. Exacto, que ya estás súper Entonces, cerca del trabajo, bueno, súper cerca no, pero estás más cerca del trabajo. de hecho, súper cerca, sí. Ok, Y ok. otra cosa, también dije, ay, ¿sabes qué? La verdad me estoy desgastando mucho también a mí de quedarme muy tarde en trabajo porque había veces que yo salía a las 9 de la noche, de 9 a 9. Y dije, ¿sabes qué? Me encanta aprender, me encanta todo, me encanta mi trabajo, pero sí necesito poner un límite de que, ¿sabes qué? Necesito salir a esta hora porque pues tengo cosas que hacer, no puedo perder mi tiempo con mi familia, de que de repente cuando vea a mis niños diga, güey, ¿en qué momento pasaron 6 años que están así de grandes? No conviví con ellos. Entonces pues sí, tuve que poner un límite de mi hora de salida, o sea, no trabajo menos, trabajo mis 8 horas como debe ser, pero no me quedo más tarde. Si hay oportunidad de aprender algo nuevo, perfecto. Y si no, pues también, ni modo, no pasa nada. Igual, como ya estoy menos desgastada, no me quemo, pues. Si ya me toca de que un día me puedo quedar a aprender creativos o aquí y allá, ya lo hago con gusto, no de que, ay, otra vez no voy a ir al gimnasio o no voy a poder ver a mis hijos antes de dormir. Entonces, pues sí, poner límites es un poco difícil, pero pues sí, No poner se logra. límites. Y son Sí, necesarios, son necesarios. Por eso justo hago yo la pregunta del hobby, porque siento que es bueno que como groomer, y bueno, ahora lo hablamos de la peluquería canina porque es lo que estamos conversando, pero en todo sentido, en toda profesión, yo creo que se necesita esa desconexión del trabajo. Y pues eso lo hacemos con los hobbies, pasando tiempo con la familia. Y qué bonito es cuando lo logramos, por lo menos en tu caso, pues lograste decir, mira, está bien, yo necesito crecer profesionalmente, pero también tengo familia. Entonces yo voy a ponerme unos límites, voy a tratar de poner de mi parte, por lo menos, bueno, mira, me voy a mudar más cerca del trabajo para poder estar más tiempo con la familia, no perder tanto tiempo en ir y venir. O sea, creo que esas cositas pues valen mucho y te ayudan también a tu crecimiento personal y profesional. sí, sí, claro. Además de que sí, haces cosas que te gustan, influyen mucho también en tu estado de ánimo porque siempre estás contento de que tienes una buena vida, pues, y te desempeñas bien en tu trabajo. Exactamente, porque era un poco eso lo que tú decías, de repente algún día te toca quedarte un poco más y ya lo haces con la intención de, bueno, es que voy a aprender, no es como, me tengo que quedar más tiempo, no fui al gimnasio, no estuve con los niños, es diferente, ¿verdad? Que qué bueno que hayas recalcado el estado de ánimo porque me parece que es un punto Sí, importante. sí, Bueno, aunque nos salimos un poco de la dinámica, volvemos. sí. Ahora, Cindy, ¿tienes una anécdota bonita que te haya pasado dentro de la peluquería, quizás con algún cliente, con algún perrito, alguna situación que te haya parecido muy bonita? Yo creo que, ay, no sé, es que me gusta mucho cuando establezco una conexión con el cliente. O sea, a pesar de que no salgo mucho, pues es que no, casi, la verdad, casi no me toca. Algo muy bonito es de cuando tengo esa conexión con el cliente. Yo creo que esa conexión la tengo específicamente más con uno que tengo más conexión que con los demás. La perra es, híjole, súper, súper mala, pero la doña es un amor, Ok, es ok. súper linda. Entonces me gusta tratar eso de que, ok, mira, voy a hacer lo más que pueda porque me encantas como cliente, entonces yo pongo mucho esfuerzo en eso. Entonces me encanta la conexión cuando hay con los clientes. Qué bien, qué bonito, qué bonito. A mí me ha pasado también al contrario, de que me encanta el perro porque es dulce, pero no tolero al dueño. Oh, sí, también tenemos de esos.
Y tú dices, pero es que no puedo odiar al perro, no quiero dejar de hacerlo, pero es que el cliente de verdad no pone de su parte. Sí, Pero bueno, es así. Y me he topado también con perritos que se portan muy mal, pero es difícil no quererlos, porque no sé, es como que son tan felices que no paran de moverse y eso te frustra un poco, pero al mismo tiempo como son tan felices te dan ternura, ¿sabes? Que es raro. sí, ay, sí. Es raro, pero pasa en la profesión. Ahora, ¿tienes alguna anécdota graciosa que te haya pasado? Porque una vez cuando estaba aprendiendo, me tocó de que hacer un schnauzer. Se me olvidó poner la peineta. Ok. Le metí 40. Lo eché todo con la 40. No, pues ya le dejé ahí una marcota y dije, yo dije, pues ya mejor lo emparejo. Y ya se fue todo con la 40, todo completito de aquí hasta la cola. Ay, y con la 40 ni siquiera la 10 que no disimula. No, no, pues me equivoqué, dije, Eh, o sea, pude haberlo dejado ahí nomás, pero no, yo dije, yo en mi cabeza dije, pues mejor que se vaya parejo. Hace un video que se le hizo viral a un groomer que lo llamó el perro alcancía, porque le pasó justamente eso en toda la parte del lomo. Pero claro, él sí lo dejó ahí y lo agarró para risa, el perro alcancía. Es que creo que es algo que a todos nos ha pasado, que se nos olvida la peineta. Y claro, a mí me ha pasado de que de repente estoy haciendo alguna parte a 7 Ujú. y cambio a 10 para de repente hacer en la parte de abajo, la higiénica, y después no me doy cuenta y paso 10 por donde estaba pasando 7. Y bueno, así se quedó, Ay, sí. así se quedó. Nos pusimos creativos. Ya está, ya le pusimos le hago una raya por este lado y otra por este. Dice, no, esa es la nueva tendencia ahora. La gente hace creativo, pues yo hago el creativo en vez de con pintura a corte. Ay, Cindy, ahora ya para finalizar, esta parte no es Sí. obligatoria, solamente si deseas hacerlo, Ujú. nos recomendarías algún groomer que te guste su historia, que quizás la conozca o que admire y quieras verlo también aquí conversando un poquito con nosotros. Híjole, es que obviamente para quien trabajo su historia es wow. Sí, tiene mucho por compartir, perdón. Nada más que entiendo que es un poco difícil de contactar. Pues Gabriel, obviamente. También la historia de Logan es que, bueno, aunque nada más habla inglés, ¿no? Pero la historia de Sí, Logan, wow, tiene una muy buena trayectoria también. ¿Quién más? Me gustaría, me gustaría ver también la historia de Francisco Ortiz. No sé si ya lo has tenido me suena, aquí. no sé si no lo he tenido, y que no sé si no lo he tenido, como que sí, yo desconozco los que he tenido aquí, pero no lo he tenido, pero me suena que algún grupo me lo recomendó porque su nombre o he visto algo en las redes, pero sí, creo que Sí, sí. sí, de Pues hecho él mira, está ubicado en Tijuana y también me gustaría ver la sí, historia de él. pues genial, Sí. mira, tomamos a esos tres. A Logan no te prometo que sea pronto porque tengo que aprender inglés todavía. Pero bueno, tanto a Gabriel como a Francisco, bueno, a Gabriel obviamente ya yo le he escrito un par de veces, pero como tú dices, es bastante Sí. complicado y lo entiendo porque no debe ser fácil ya al nivel donde él está, pero bueno, yo lo seguiré intentando hasta que lo logre tener aquí. Y a Francisco igual Sí. también le escribiremos, si está ya en la lista, pues ya los tendré pendiente para escribirle y si ellos aceptan estar aquí, para mí va a ser un placer conversar con ellos, como fue un placer conversar contigo, Cindy, de verdad, me gustó Muchas mucho. gracias. Tu historia me gustó mucho, me parece que es una historia inspiradora, de verdad, que espero que a las personas que la oigan, pues también se inspiren y se motiven con todo lo que has contado y todo lo que has tenido que pasar y hasta dónde has llegado. Así que gracias por contarnos tu historia. Muchas gracias a ti por invitarme, fue un placer. El placer es todo mío. Y a los que nos ven, pues que se suscriban al canal, así nos van a Claro, ayudar a seguir creciendo, que comenten cuál fue su parte favorita y bueno, que le den like y nos vemos en otro episodio, Cindy. claro que sí, gracias, hasta luego. Bye Hasta bye. luego, chao. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y comenta cuál fue tu parte favorita. Y nos vemos en un próximo episodio.